Mi Dios, queremos venir delante de ti el día de hoy, Señor, rogándote que seas tú santificándonos a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Mi Dios, todos los que estamos aquí somos incapaces por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, de que esta palabra produzca fruto en nuestras vidas. Necesitamos que tú, Señor, la implantes en nuestros corazones y la conviertas en obras que te glorifiquen a ti, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú predicando hoy. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hoy estaremos viendo versículo del 1 al 31. 1 al 31. 4 del 1 al 31. Voy a pedirle que me sigan con sus vistas mientras leemos la palabra de Dios inerrante e infalible. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si tienes esta versión, puedes seguirme. Si no, puedes escuchar con atención, aunque también puedes seguir en tu Biblia. La palabra de Dios dice así, mientras Pablo y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos ha interrogado hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos. Es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas?
Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer con tu mano y tu propósito lo que habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Estamos viendo la continuación de esta serie de hechos y vamos en el capítulo 4 y hasta ahora hemos visto cómo la iglesia ha ido creciendo. La iglesia va creciendo conforme los apóstoles van predicando el evangelio. Y estamos en este tiempo, en esta etapa, en este escenario que Lucas ahora nos presenta, donde Pedro y Juan habían estado apenas en el templo sanando milagrosamente a un hombre que era cojo de hace más de 40 años. Y comienza ese tiempo la oposición contra el evangelio. Pero algo interesante es que cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos antes de ser crucificado y antes de resucitar y ser ascendido a los cielos, cuando Él estaba reunido con los 12, les dijo las siguientes palabras en Mateo 10, 16 al 22. Y escuchen con atención. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de los gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio de ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo que estamos viendo en el pasaje del día de hoy prácticamente es el cumplimiento de estas palabras de Jesús. Jesús les ha dicho mucho tiempo atrás, mientras estaba con ellos, llegará un momento en que los perseguirán, los llevarán incluso ante los reyes, incluso los matarán. Y lo que estamos viendo precisamente es el cumplimiento de esas palabras. En esta sección que estamos viendo de la iglesia del nuevo pacto, vamos a ver a partir de este punto, de este capítulo 4, cómo es que se levanta una oposición contra Jesucristo y este resucitado y su iglesia. Vamos a empezar a ver cómo es que a través también de esta persecución y de esta oposición que se va a levantar hacia la iglesia y a Jesucristo mismo, también Jesucristo mismo va a ser exaltado a través de todo esto. Y vamos a ver entonces cómo Cristo usa todo esto que Él ya había dicho desde antes para que su nombre sea conocido, Él sea glorificado y el Evangelio sea expandido. Y por eso es que he titulado el día de hoy a este sermón el comienzo de la oposición al Rey resucitado. El comienzo a la oposición al Rey resucitado. En este contexto es que nos encontramos en este pasaje, en que los apóstoles acaban de hacer un milagro, un hombre ha sido sanado y la reacción inmediata es la oposición contra este. Y vamos a ver entonces en primer lugar, en mi primer punto el día de hoy, la indignación de los religiosos ante la autoridad del Rey resucitado. La indignación de los religiosos ante la autoridad del Rey resucitado. Dice ahí los primeros versículos, dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaban encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, e indignados
indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús en la resurrección de los muertos, estaban ellos ahora viniendo contra Juan y Pedro. Vemos en estos primeros versículos la reacción a lo que Jesucristo estaba haciendo a través de los apóstoles. Vemos que los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, se indignan con Pedro y Juan por lo que acaban de hacer. Y dice nuestro texto que fue tanta la indignación contra Pedro y contra Juan que estos hombres agarraron y encarcelaron a Juan. Porque parecen como, yo creo que eran mexicanos, ¿no? Es que ya es tarde, ya va a ser tarde, es hora de irnos, vamos a meternos a la cárcel, después nos vemos ahí, ¿qué hacemos, no? Ya era tarde. Era tarde y dice, bueno, en lo que vemos ahí, los dejamos encerrados, al otro día vemos qué hacemos, ¿no? Estos hombres vienen, agarran a Pedro y a Juan, los meten a la cárcel y los dejan ahí porque estaban indignados por lo que estaban enseñando. Ahora, ¿qué es lo que les indignaba tanto? Bueno, sí, vemos ahí que les indignaba que estaban enseñando a Jesús en la resurrección. Vemos esto es evidente, pero vamos a ver algunas otras cosas más que podemos deducir, al menos 3 cosas que podemos deducir de la indignación de estos personajes. En primer lugar, podemos ver que el texto dice que estaban ahí presentes los saduceos. Los saduceos eran parte de una de las sectas judías que existía en ese tiempo y que aunque no era muy grande esa secta, sí era muy influyente. Las personas que eran parte de los saduceos tenían mucha influencia a pesar de ser pocos. Y tenían la particularidad de que esta secta tenía la creencia de que la resurrección no era cierta, que no era bíblica. Peor entonces si se trataba de Jesús. Entonces esto obviamente genera la indignación de estos personajes. Pero también en segundo lugar podemos deducir también que era evidente que el impacto que estaba ocurriendo a través de todo lo que el Señor Jesucristo resucitado estaba haciendo, no estaba pasando desapercibido. Vemos en nuestro texto que no solamente estaba pasando sanaciones o milagros y señales, sino dice nuestro texto en el versículo 4 que muchos de los que habían escuchado el mensaje habían creído. Anteriormente en Hechos 2, ya Lucas nos había dicho que más o menos 3,000 hombres se habían convertido. Ahora Lucas nos dice que el número ya son como 5,000. Algunos discuten si esos 5,000 son los que se convirtieron en la segunda vez o es la suma. No importa. Son 5,000, por lo menos, sin contar hombres y mujeres. Por lo menos entonces duplícale. Hay 10,000 personas a lo mejor que han escuchado este mensaje y que han venido a Cristo en una ciudad de Jerusalén que más o menos tenía como 50,000 personas, más o menos. Sin duda, esto no estaba pasando desapercibido. Y obviamente los primeros afectados eran a los que les afectaba el ¿qué? El bolsillo, los sacerdotes, toda la influencia, estamos perdiendo poder. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Un movimiento, y yo diría mejor una transformación como esta, obviamente llamó la atención de todos los gobernantes de religiosos, de los saduceos, pero también hay algo importante. Dice ahí que estaban presentes, Lucas creo que es muy intencional en hacer esto, es decir que estaba Anás, Caifás, Juan y Alejandro, con todos los del linaje de los sumos sacerdotes. Vaya que estaba haciendo notorio el movimiento que estaba iniciando, porque los de más alto nivel se habían reunido para venir a ver a Pedro y a Juan. Pero de esto deducimos una tercera razón de por qué estaban tan indignados. Ya vimos 2. La tercera razón, yo creo que en mi juicio la más importante, y creo yo, es que ¿qué nos dice que estuvieran todos estos líderes aquí? No sé, ¿notaste quiénes estaban ahí? Lucas nos dice explícitamente que estaban Anás, Caifás, Juan y Alejandro. No se sabe quién era Juan y Alejandro exactamente, pero sí sabemos quién era Anás y Caifás. Y Anás y Caifás fueron los que estuvieron durante el ministerio de Jesús. Y fueron los que semanas antes, seguramente Juan y Alejandro y todos los demás, semanas antes, estuvieron ahí gritando crucifícalo, y lo crucificaron y lo enterraron y pagaron a la guardia de los romanos para que dijeran aquí no ha pasado nada.
Y ahora está aquí estos hombres haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, aquel que ellos habían condenado a muerte y que habían crucificado y que habían enterrado y que no tenían un cuerpo. Cuando los discípulos están en el templo y este hombre cojo es sanado y empiezan a predicar la resurrección de los muertos en Jesús, lo que están diciendo indirectamente los discípulos a el pueblo es: los sumos sacerdotes se equivocaron. Todos sus gobernantes se equivocaron en su juicio, se equivocaron a condenar y matar a Jesús. Y aquí está la prueba. Y así es. Se equivocaron. Se equivocaron porque Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, hecho hombre, aunque lo mataron, ha resucitado con poder y está vivo y sigue obrando, porque no hay poder humano, autoridad humana que pueda parar o impedir lo que el plan de Dios soberano ha determinado que se haga. Dios ejecutará su plan conforme a su voluntad, porque nuestro Redentor vive. Estaban sumamente equivocados y eso les indignaba. Es su nombre, es decir, Jesucristo mismo era el que estaba ahí presente. Aquel que habían tratado de matar y de erradicar, estaba ahí ahora otra vez. Vemos entonces que ellos intentaron acabar con Jesús. Lo que no sabían es que no tenían un cuerpo, porque este Cristo había sido glorificado, ya estaba en el cielo. Y este Cristo que ellos intentaban matar sería exaltado también por su pueblo. Y es precisamente lo que hicieron Pedro y Juan. Pedro y Juan lo que hicieron, vemos entonces, ellos exaltan al Rey resucitado. Ese es mi segundo punto que vemos en el texto, la exaltación del Rey resucitado. Pedro y Juan lo que hacen al ver esta situación y al estar en la cárcel, ahora estar presos a causa del nombre de Jesucristo, en lugar de decir, bueno, mándenme al mejor abogado, a ver quién es el bueno de ahí de todo el pueblo, lo que dicen, esta es la mejor oportunidad para predicar y exaltar a Cristo Jesús. Y es lo que hacen, dice ahí versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Pedro, y nota estas palabras de Lucas. Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? ¿Se acuerdan lo que Jesús les había dicho en aquella ocasión reunidos? Hey, los llevarán. Pero en ese momento no hablarán ustedes, sino por el Espíritu de su Padre hablarán. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de eso. Lo que estamos viendo aquí es cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, en lugar de defenderse, lo que hace es predicar y exaltar a Cristo. Lo que hace, hermanos y hermanas, a una persona llena del Espíritu Santo, la evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo, hermanos, no son conductas descontroladas, no son lenguas descontroladas, no es cosas de locura. Estar lleno del Espíritu Santo, vivir lleno del Espíritu Santo, hermano, es estar controlado por Cristo mismo. De tal manera que tu vida, de que una vida se ve reflejando a Cristo. Y por lo tanto, Cristo está en primer lugar antes que tu vida. Por lo tanto, el nombre de Cristo está primero antes que tu nombre. La reputación de Cristo está primero antes que tu reputación. El beneficio de Cristo está antes que tu propio beneficio, incluso si eso lleva a la muerte. Esta es la evidencia de un hombre lleno del Espíritu Santo. Alguien que está controlado por el Espíritu para llevarlo a exaltar a Jesús, mostrar su autoridad, aún la autoridad sobre gobernantes religiosos que están en contra de él.
llenos del Espíritu Santo, no es descontrol, es control por Él. Dice ahí Pedro contraladamente, sepan ustedes que es en el nombre de Jesucristo. Pedro, por el medio del Espíritu Santo, de manera ordenada, coherente, clara, les muestra la condenación en que estos hombres se encuentran. Ustedes, les dice, ustedes han desechado la piedra angular. La piedra en la cual se asienta todo el fundamento, en el cual se asienta todo el edificio. Está diciendo a Pedro, ustedes, y lo interesante de esto, Pedro está usando aquí el Salmo 118 y lo está usando con sacerdotes, con escribas, con saduceos, con maestros de ley que sabían la ley. Cuando Pedro le está diciendo, ustedes han desechado la piedra angular, ellos saben a qué se está refiriendo. Ellos han estudiado este pasaje por todo el tiempo, lo sabían probablemente de memoria. Y Pedro, sin titubear y sin temor, les dice, ustedes han desechado a Jesucristo. A Cristo, el Salvador del mundo. Pedro utiliza la misma escritura que ellos conocían para mostrarles su pecado. Y le está diciendo, sabiendo ustedes esto, sabiendo quién era Él, lo condenaron, lo crucificaron. Lo mataron a Jesús el Nazareno, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y la evidencia de ello, de que esa tumba está vacía porque este hombre ha resucitado, lo interesante es que está aquí este hombre sano delante de ustedes. Es chistoso esto porque no estamos hablando del momento, de la curación, estamos hablando del otro día. Y al otro día todavía el hombre que ha sido sanado está ahí con Pedro y Juan diciendo, yo aquí estoy. Yo no puedo negar lo que el Señor ha hecho en mi vida. No me importa si voy a dormir en la cárcel. No me importa si me toca dormir con grilletes, con los que me han sanado. Aquí voy a estar. Oh, mis hermanos. Todos los gobernantes y religiosos, dice Lucas, que se sorprendieron. Dice en nuestro texto que estaban sorprendidos porque veían algo en Pedro y Juan. Dice el versículo 13 de 4, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Pero quiero que notemos algo interesante. Porque quiero que notes algo. Los religiosos y los gobernantes, ¿cómo es que sabían que habían estado con Jesús? Por cómo hablaban, sí, por cómo hablaban. Pero no te olvides que todas estas personas también habían conocido a Jesús. Todos estos que estaban aquí presentes habían conocido a Jesús, habían muchos escuchado a Jesús hablar, sus enseñanzas, habían visto el ministerio de Jesús, y estos se parecen a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Los apóstoles conocen a Jesús. Estas personas conocen a Jesús. Son dos grupos que conocen a Jesús. La diferencia es que unos creyeron en Él y lo vieron como el Salvador y otros lo rechazaron y lo condenaron. ¿Y cuál es el problema entonces de rechazar a Jesús? Aquí está la diferencia. Versículo 12. Dice Pedro y Juan, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Mi amigo que estás aquí hoy, amigo que estás hoy aquí sin Cristo, que Jesucristo no es tu Señor y Salvador, escucha bien estas palabras, lee estas palabras que están ahí, léelas con tus propios ojos, por favor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. No lo hay. Si tú no eres de Cristo, déjame decirte algo que ya has de haber imaginado, pensado, visto. No tienes salvación.
no tiene salvación. Si tú no eres de Cristo, estás en un grave problema porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra cosa, ni siquiera tus mismas fuerzas o capacidades que sean capaces de darte salvación de tu pecado. Es solamente Cristo. Es más, todo lo contrario. Lo único que puedes hacer en tu condición hoy es provocar más condenación para tu vida. Solo a través de Jesucristo es que hay salvación. Solamente a través de Jesucristo, quien vivió sin pecado, que murió en una cruz por los pecados, resucitó al tercer día, hay salvación. Solamente es a través de Jesucristo para todo aquel que reconoce que es un pecador y que está condenado al infierno por su pecado, que se arrepiente, que confía en Él, es solamente para esa persona que hay salvación. Para aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, en su obra, en esa cruz, solamente para ellos hay salvación. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, ¿cómo te vas a ir el día de hoy? Amigo que has venido a lo mejor de visita o que tienes meses, tal vez años a lo mejor, conociendo de Cristo. ¿Cómo te vas a ir hoy? ¿Te vas a ir como los discípulos que conocían a Jesús? ¿O como todos estos religiosos que conocían a Jesús? ¿Cómo te vas a ir hoy? Te puedes ir solamente de estas dos formas. O siendo conocido por Jesús, o siendo enemigo de Jesús. Estos discípulos que estaban aquí dando testimonio habían sido conocidos por Jesús. Todos los demás que estaban aquí condenando a los discípulos igual que habían condenado a Jesús, terminaron condenados. ¿Cómo te vas a ir hoy? ¿Cómo te vas a ir de este lugar? ¿Perdido o con salvación? Dice nuestro pasaje que todos los religiosos, en lugar de aceptarlo, reconocer que no hay salvación nada más que en Jesucristo, sacaron a Pedro y Juan, deliberaron entre ellos cómo pararlos, los quisieron amenazar, pero al ver que el pueblo estaba glorificando a Dios y ver la respuesta de los discípulos diciendo, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Los dejaron ir. Finalmente entonces Pedro y Juan son liberados y al no tener más opción, estos pues se van. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? ¿Cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Dice, la que nos salvamos, no lo volvemos a hacer. Ahora sí, por poquito la vimos. Para la otra nos traemos a unos 20, 30. No. Lo que fueron a hacer fue compartir con la iglesia y someterse ante el Rey soberano. Ese es mi tercer punto para terminar hoy. La sumisión ante el Rey soberano. La sumisión ante la soberanía del Rey resucitado. Dice ahí Hechos 4:23, dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír todo lo que había pasado, todos los que estaban reunidos ahí, la iglesia que estaba reunida ahí, ¿qué dijeron? Oh, Pedro, Juan, yo sabía que tú eras el bueno. No, yo sabía que ese carácter impetuoso, ese carácter aventado, siempre te iba a servir algún día. Oh, sí, no, Juan, yo sabía que ese seminario que estuviste ahí, no, esa maestría, ese doctorado, sabía que algún... No. Ellos no hicieron nada de eso. Dice aquí en nuestro pasaje que ellos al oír esto, dice versículo 24, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor,
Tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. La palabra Señor aquí que está utilizando Lucas en el original literalmente quiere decir Señor soberano. Oh Señor soberano, este término era un término utilizado para aquellas personas que eran señores o amos que tenían esclavos, o para gobernantes que tenían obviamente toda la autoridad en un imperio o en un lugar. Por lo tanto, lo que vemos a la iglesia hacer aquí, antes de orar y pedir a Dios, ay Señor, te pedimos. No. Ellos no fueron directos como muchos de nosotros hacemos. Es que cuando vamos a orar, lo primero que sale de nuestra boca es peticiones. Vamos a orar, te pedimos. No, la iglesia no hizo eso. La iglesia lo que hizo fue, en primer lugar, venir y reconocer que el Señor es soberano. Lo que la iglesia vino fue someterse ante el poder y la autoridad del Señor. La iglesia, hermanos, reconocía y necesitamos reconocer tú y yo que el Señor es soberano. Él es el creador de todo, y como Él es el creador de todo, su soberanía es tal que todo lo que Él desea se hace, todo lo que pasa es porque así Él lo desea, lo ha decretado, y todo lo que Él revela en su palabra se cumple. Él es todopoderoso, soberano, y por lo tanto no hay nada que pase en este mundo que no sea parte de su voluntad, de su poder, de su decreto. La iglesia reconoce, hermanos, esta verdad en este pasaje. Y por eso cita el Salmo 2, donde dicen ahí que David reconoce precisamente, ellos están diciendo ahí, reconociendo que Dios había hablado a través de David y que todo lo que había pasado a Jesús y lo que estaban pasando ahora a ellos no es obra de la casualidad. No es como que se está arruinando el plan. No es que Dios, Mayre, tenemos una emergencia. No. Lo único que está pasando es que el Dios soberano está llevando a cabo lo que Él ha determinado que pase. Vemos ahí, dice el versículo 25, dice que el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, y vean la interpretación de la iglesia, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Escuchaste bien? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Predestinado. Mucha gente hace, ¿no? Escucha predestinado y es como estarles hablando de una historia de terror. Aquí está, hermano. Lo que está pasando es lo que ha sido predestinado, fijado con un destino anterior por el Señor. Predestinado, una palabra que a muchos les causa como escozor o rechazo, pero hermano, la escritura es clara. Y en un sentido, sí, la escritura es difícil de entender. Hay cosas difíciles de entender en la Biblia, pero hermanos, en muchas otras no son difíciles. Simplemente nuestra necedad, nuestro pecado que no nos deja aceptar la palabra del Señor. El Señor es soberano y Él ha predestinado, decretado que pasen las cosas y van a pasar. Y esa es la confianza que tienen los apóstoles. Esa es la confianza que tiene la iglesia. Que como el Señor es soberano y Él está en control de todo, por lo tanto, claramente todas las áreas de su vida están bajo su control. Por lo tanto, los apóstoles tienen la confianza y tienen la seguridad de que Él tiene la última palabra en todo. El Señor es el que decreta y así como decreta sucede y no hay nada ni nada que pueda alterar o estorbar el plan soberano de Dios. La iglesia hoy necesitamos entender y dejar bien claro esto. El cielo gobierna, hermano. La iglesia entiende esto y primero lo pone como el fundamento de su oración. Ellos van a orar conforme a esta verdad.
El Dios es soberano. Lo que está pasando es lo que se había decretado desde antes. Lo que está pasando y lo que estamos viviendo no está fuera del control de Dios. Por lo tanto, mi oración, ¿cuál es? Señor, quítame este dolor. Señor, quítame esta opresión. Señor, quítame esta... No. ¿Cuál es la oración? Versículo 29 y 31. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Notas? ¿Notas la oración cómo fluye de la verdad de saber y entender quién es Dios? En otras palabras, lo que están aquí diciendo, sabemos que está todo bajo tu control. No te vamos a pedir que nos quites esas cosas o lo que está pasando. Estás haciendo tu plan. Lo que te pedimos es capacítanos para cumplir tu voluntad. Capacítanos para hablar la palabra con toda confianza. Capacítanos para que tu ministerio sea confirmado por ti. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Por eso Juan, en su primera carta, en el 5, 14 al 15, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron? Después de orar, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Cuando se dice aquí que tembló, es algo que sucedía muy a menudo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios aparecía, una de las señales que Él estaba aquí era de los temblores. Dios está contestando y los apóstoles están escuchando la confirmación de parte de Dios a su petición. ¿Significa esto que nosotros cuando oramos debemos esperar que tiemblen las cosas, que pasen esas cosas como la que está descrita aquí? No. No olvidemos, hermanos, que estamos en este texto el día de hoy, en el tiempo en el que está la confirmación del ministerio de los apóstoles. Es decir, ellos no están acostumbrados como tú y yo a estar en reuniones de oración. No, ellos están empezando. Son las primeras experiencias de la iglesia. Y Dios está haciendo evidente de que Él está confirmando lo que están haciendo. Por eso son evidencias únicas y específicas para ese momento. Pero, hermano, hay algo que sí deberíamos de buscar y esperar tú y yo a raíz de esto. Hay algo que sí, que esta oración y que la respuesta a esta oración debería movernos a ti y a mí. Es que tú y yo deberíamos esperar que cada día nuestro corazón tiemble ante la palabra de Dios y la oración tanto pública como privada. Eso sí deberíamos de estar esperando tú y yo. Hermanos, ¿tu corazón tiembla ante la presencia del Señor cuando lees su palabra? ¿Tu corazón tiembla cuando estás delante de Él en oración? O a lo mejor no, porque no lees, porque no oras. ¿Tiemblas? ¿Tiemblas al entender que Dios, el Dios encarnado, Jesucristo resucitado, vive hoy y está aquí? Por favor, hermano, esto es realidad. Esto no es un cuento. Él vive. Él reina. Y cuando su iglesia está reunida, está presente. Nuestro corazón debería de temblar. De tal manera que puedan decir, todo aquel que nos ve y todo aquel que entra por esas puertas, Jesucristo está aquí. Esto es importante, hermanos. Y es importante aclarar que lo que estamos viendo aquí cuando dice Lucas que fueron llenos del Espíritu Santo, no estamos hablando como la experiencia de Hechos 2, que el Espíritu Santo había venido. No, el Espíritu ya está ahí.
El Espíritu ya mora en los creyentes, el Espíritu ya está ahí. Lo que estamos viendo es que esta llenura del Espíritu Santo es simplemente la capacitación de este Espíritu Santo que mora en nosotros, capacitando a los creyentes para hacer la obra que el Señor les ha llamado a hacer. ¿Cuál es? La de hablar la palabra de Dios con valor para hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, hermanos, tú y yo deberíamos de esperar lo mismo. No que venga, no, ya está. Pero que ese Espíritu Santo nos capacite para hablar con valor, sin temor a lo que pueda venir por hablar a Cristo. Mis amados hermanos, quiero cerrar entonces este sermón, estos pasajes, que a lo mejor podemos de repente verlos un poco lejanos, por el país donde vivimos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estaremos llevados ante concilios, ¿no?, por predicar a Cristo? Ninguno, a lo mejor, seguramente. Pero sí vamos a enfrentarnos todavía a oposición. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder como iglesia? ¿Cómo vas a responder cuando te toque ser despreciado por predicar que el homosexualismo es pecado? ¿Cómo vas a responder cuando tengas que ir en contra de todas las perversiones sexuales que el mundo hoy predica y apoya, que son pecado y que Cristo condena explícitamente? ¿Cómo vas a responder cuando quieras ingresar a alguno de tus hijos a alguna iglesia, alguna escuela, alguna actividad y te digan, sí, pero mira, solamente que aquí somos friendly con todo el mundo, ¿no? Solamente acéptalos. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a esta sociedad que ataca los roles de los hombres y las mujeres en el hogar, en la sociedad, en contra de lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo vas a responder ante una sociedad que predica que todo es relativo, que cada uno tiene su verdad, pero que la verdad de la palabra de Dios no vale? ¿Cómo vas a responder cuando te rechacen de algún trabajo por ser cristiano? Cuando digas, yo no puedo trabajar el domingo porque tengo un rey soberano al cual debo de ir a adorar y alabar y debo toda mi vida a él. Y te digan, bueno, no te preocupes, yo te voy a dar 100,000, 200,000 dólares al mes. No necesitas a tu rey. ¿Cómo vas a responder cuando te enfrentes oposición? No explícita, pero sí implícita. Quiero animarles y exhortarles con las palabras de Jesucristo. Empecé con ellas hace rato, viendo cómo el cumplimiento de ellas se veía en esto. Pero quiero animarlos y exhortarlos con las mismas palabras de Jesucristo, porque ese discurso con los discípulos no termina ahí. Y así como aplicó a ellos, también aplica a nosotros. Escucha lo que el Señor Jesucristo dice. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman ustedes. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a responder ante la oposición? Espero que sea temiendo a aquel que es capaz de matar el alma, no solo el cuerpo. Vamos a orar. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Y te rogamos que nos capacites, Señor, para en el momento, en el tiempo que tengamos que enfrentar oposición por predicar a Cristo, por exaltar a Cristo, por reconocer que somos cristianos, por reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nos capacites, nos des el valor de predicar a Cristo, de exaltar a Cristo, así como lo hiciste con
los apóstoles y la iglesia en aquel momento. Señor, que no nos importe nuestra reputación, nuestro nombre, nuestros beneficios, lo que podamos obtener, que todo eso sea considerado como basura, con tal de exaltar tu nombre y vivir para ti, con tal de predicar a Cristo, con tal de glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, capacítanos, Señor. Límpianos, Señor, de todo orgullo, de todo amor propio que nos impida ponerte a ti en primer lugar, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.